Estamos de regreso aquí en la segunda emisión de Noticias 360. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, hace un momento hablábamos sobre los anuncios de inversión que se dieron a conocer ayer luego de la reunión de Claudia Sheinbaum, de la presidenta, con empresarios de México y de Estados Unidos. Pero cuando se habla de reactivación económica, pues esta debe abarcar todos los sectores productivos. Ejemplo de ello es lo que está proponiendo la Federación Indígena Empresarial y de Comunidades Locales de México, quien afirma que este nuevo gobierno debe dinamizar las economías indígenas regionales del país mediante la asignación de recursos que fortalezcan la actividad productiva de los empresarios y de las comunidades originarias con políticas públicas en apoyo a la actividad emprendedora. Y precisamente para platicar sobre este tema, agradezco la comunicación con Cecilio Solís Librado. Él es presidente de la Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México. Cecilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, Bien, Cecilio, gracias. bueno, importante siempre esto que ustedes dieron a conocer, el comunicado, y vale la pena porque a veces, como lo decía hace un momento, entiende uno las inversiones millonarias, multimillonarias, como la que se anuncia desde ayer en Palacio Nacional, pero también la economía contempla otros sectores, como el caso de los empresarios y las comunidades locales de nuestro país. ¿Qué es lo que ustedes están planteando para reactivar también su economía, Cecilio? Oye, muchísimas gracias por el espacio. Pues mira, la verdad es que sí, siempre que se habla de inversión, se habla de inversión, de grandes inversiones, de mega inversiones, de inversiones multimillonarias, pero muy poco se voltea a ver a las regiones indígenas, ¿no? Y cuando se voltea a ver a las regiones indígenas, se voltea a ver únicamente como, ¿cómo decirlo? Como el depósito al cual llegarán las inversiones sin la participación de las comunidades indígenas y locales que ahí se encuentran, ¿no? Cuando pues el capital va a llegar ahí, efectivamente, va a llegar a esas regiones en donde el capital natural y cultural es muy grande y pues es necesario redinamizar las economías locales con la participación de los pueblos y las comunidades indígenas. Cecilio, ahora, en este caso, ¿qué es lo que representa, por ejemplo, esta economía de las comunidades indígenas, de las comunidades locales? Porque a veces se minimiza porque escuchamos estas inversiones de grandes empresas transnacionales, pero ¿qué representa esta economía? Es decir, ¿cuántas personas dependen de estas actividades? ¿Cuántas familias? ¿Cuánto es, por ejemplo, lo que detona en algunas regiones, por ejemplo, actividades en turismo, en cuanto a servicios? ¿Qué representa, digamos, la economía que no es la macroeconomía? Ya, mira, por ejemplo, en el tema de turismo indígena, recientemente la Organización Mundial de Turismo Indígena sacaba una noticia que para el siguiente año aproximadamente se van a mover 2.000 millones de dólares en términos de turismo indígena, ¿no? Y cuando veo las imágenes que estás ahorita pasando, sobre todo en esta parte en donde están comerciando en el piso, pues dices, a ver, la reflexión es muy sencilla, ¿no? ¿Por qué desde los pueblos indígenas únicamente se nos ve así, comerciando, digo que es muy digno, en el piso? ¿Por qué no se voltea a ver a esos otros compañeros y compañeras empresarias que ya hacen un negocio distinto, ¿no? Que ya envasan, que ya tienen toda una imagen corporativa, que ya embotellan agua, que ya hacen madera a partir de bosques modelo, que ya hacen turismo con una infraestructura de muy buena calidad? O sea, ¿por qué no se voltea a ver a esos otros también y se dinamiza más sus empresas, ¿no? Que generan empleos locales y que con eso, desde luego, se dinamiza la economía local y que puede ser su aporte más amplio al Producto Interno Bruto del país.
Ahora, bien importante esto que comentas porque es una realidad, Cecilio. O sea, así se ve de repente la comercialización de comunidades indígenas. Pero precisamente sobre esto que nos comentas, hay algunas comunidades que han avanzado, de hecho han hecho pequeñas, medianas empresas, inclusive se ha escuchado que algunas exportan sus productos. Pero ¿qué tanto es para una comunidad indígena o para una familia pues poder instalar una empresa de este tipo? Es decir, tienen acceso a financiamiento, asesorías para realizar exportaciones, también para importar insumos más económicos. Es decir, las condiciones de estructura económica están para que las comunidades indígenas puedan hacer este tipo de empresas y generar más economía, Cecilio. No, fíjate que ha sido todo un desafío. Ha sido un desafío muy interesante porque obviamente el tema de las empresas, de la construcción de empresas indígenas, pues es muy reciente, ¿no? Entonces ha sido todo un desafío en esta década de cielo de la Federación Indígena Empresarial, empezar a aprender todo el sistema empresarial, todo el ecosistema empresarial, pero también empezar a ver estos otros financiamientos que no únicamente sean los proyectos de fondos pequeños, sino apoyos ya más amplios. Por ejemplo, hace poco platicábamos con gente de la Coparmex y nos decían que pues, los apoyos que el Estado, que el gobierno les da, pues son muy interesantes, ¿no? Cuando ellos un proyecto es de 3 millones de pesos mínimo o 1 millón, para los pueblos indígenas puede ser de 50 a 100 mil pesos. Entonces, si tú continúas con estos proyectos tan pequeños, pues obviamente tienes impactos pequeños. Si tienes un apoyo más amplio, pues obviamente dinamizas más la economía y fortaleces más capacidades, ¿no? Y lo que hemos hecho en Cielo ha sido eso, precisamente, ir fortaleciendo capacidades para ir teniendo mayor capacidad de absorción y de manejo de recursos más interesantes. Y en este mismo sentido, Cecilio, ¿ustedes qué le pedirían a la nueva autoridad? Vamos ya sin pensar en lo que se haya hecho en el sexenio anterior o sexenios anteriores. Tenemos ahora una nueva presidenta. ¿Qué le estarían ustedes pidiendo? ¿Cuál sería su llamado para que apoye a estas comunidades, para que puedan crecer más? Y como lo menciona, no tener pues ganancias mínimas, porque pueden ser eficientes, pero si la inversión es mínima, pues el resultado también. Es decir, para que alcancen nuevos mercados, ¿qué le pedirían ustedes a la presidenta Claudia Sheinbaum y a funcionarios como Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, para que enfoquen esfuerzos también hacia estos sectores? Claro, hablando de Marcelo Ebrard, en el Tratado de Libre Comercio, México, Canadá, Estados Unidos, hay un capítulo que habla precisamente sobre el tema indígena y las economías indígenas entre los tres países. Bueno, ¿qué les pediríamos? ¿Qué le pediríamos a la nueva presidenta? Pues que voltee a vernos, ¿no? Que voltee a vernos, que hagamos una mesa de trabajo interinstitucional en donde podamos exponerle los planes, programas y proyectos y los requerimientos de inyección económica que se necesitan para poder seguir coadyuvando a la economía del país. O sea, finalmente, parte de la riqueza ambiental, social, cultural de este país somos los pueblos indígenas, pero pues no somos únicamente folclore, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, dicho sea con todo respeto, somos parte integrante de la nación y como parte integrante de la nación estamos metidos también en el tema económico. Sentémonos a hablar de esta otra economía, de estas otras alternativas, pero no con proyectos pequeños, sino con proyectos de más largo aliento, de más larga visión, que coadyuven al desarrollo del país y que se siga multiplicando la cultura, generemos más empresas desde lo local, porque también desde lo local y es desde lo local en donde se contribuye a la mitigación del cambio climático y desde luego se contribuye también a cumplir con compromisos internacionales que el gobierno ha asignado, como el Acuerdo de Escazú, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, entre otros, ¿no? Entonces, sentémonos y esa sería una solicitud muy puntual como resultado de nuestra asamblea que tuvimos hace unos días y en donde asistieron 100 empresas de 33 pueblos indígenas de 22 estados del país, de las 250 que somos socias de Cielo.
Por último, Cecilio, y agradeciéndote mucho esta charla para las personas, para los consumidores, porque muchas veces se dice, por ejemplo, en comunidades indígenas que traen sus productos, no le regateen, páguenle lo que se les pide porque le invierten tiempo, le invierten esfuerzo. Es decir, a las personas que nos están viendo en este momento, más allá de temas de gobierno, ¿qué les pedirías? ¿Cómo podemos nosotros como sociedad apoyar la economía de estas comunidades? Consumiendo desde lo local. El mercado local es muy interesante. El mercado regional, el mercado estatal es muy interesante. Eso dinamiza las economías locales y sobre todo esta parte que mencionas, ¿no? No regatear. O sea, si no regateamos en la tienda de autoservicio, que a veces los productos no son de la mejor calidad, necesariamente, ¿por qué regatear a estos empresarios y empresarias que no solamente dedican tiempo, sino que los productos traen un conocimiento tradicional, ancestral, detrás de cada uno de ellos, ¿no? Y cuando salgan a pasear, cuando salgan de vacaciones, miren también estas empresas indígenas comunitarias que tienen en verdad instalaciones de alto nivel y una comida realmente exquisita. Así es, y creo que todos los que a veces puebleamos, como a veces se le dice a esta actividad, se observa precisamente esa actividad, la calidad y el esfuerzo en todo lo que presentan. Gracias, Cecilio, sin duda un tema muy interesante y platicado más adelante vamos a ver cuál es el cauce que hay en esta administración para apoyar a estas comunidades y también el beneficio de la economía. Gracias y que tengas muy buena tarde. Seguro que sí, gracias. Y ahora que nos reciba la presidenta, ya estaremos contigo dándote cuentas de los resultados. Seguramente que sí. Que tengas muy buena tarde, Cecilio. Excelente tarde, que estés muy bien. Gracias. Bueno, pues ahí un tema sin duda importante, la economía de las comunidades indígenas y todo lo que representa en algunas poblaciones.